running late, so I'm Sashi, Fuki, Jukshin, Vira, Sange, Shindu Mikte Uwargi, Jokun, Namdak, Shingla, Truparsho, Iranguru, Ratna Mandala, Kam Niryatayami, Sange, Chudang, Tsoki, Chokang, Jangchu, Bardu, Daki, Chenya, Kipe, Jola, Penshir, Sange, Chudang, Tsoki, Jangchu, Bardu, Daki, Katsu, Daki, Chenyen, Kipe, Jola, Penshir, Sange, Chudang, Tsoki, Jangchu, Bardu, Daki, Katsu, Daki, Chenyen, Kipe, Sunam, Jola, Penshir, Yay! Thanks, Kelly McGee. gracias, Kelly McGee. I don't know. Sorry, I left the live on. Forgot to put it on mute. We started to get that like row your boat thing going. Sashi, Sashi. Okay. Class 3. Clase número 3. Vamos a hacer el examen. Hagamos el examen. I already did my quiz. Yo ya hice mi examen. If you know Madhyamika, this part of the class is not hard. Si conoces la escuela Madhyamika, esta parte de la clase no es tarde. No es difícil, perdón. Is that too small? ¿Está muy pequeño? Guess not. No one said anything. Okay. Good luck. Have fun. Buena suerte, diviértanse.
¿Terminaste? Sí, arriba. Sí. Aldo, I already did that. Thank you. Okay. Muy bien. All right, let's do this thing. We are on class 4. Muy bien, vamos a ver la clase 4. Okay. Okay, everyone. So, Muy bien. Entonces estamos en... wait, what book are we studying? ¿Qué libro estamos estudiando? Any language. A ver, en cualquier idioma. Guide to the Bodhisattva's Way of Life. La guía del estilo de vida del Bodhisattva. Very good. Muy bien, en inglés. Knows it in Sanskrit. ¿Quién se la conoce? Bodhisattva Charya Avatara. Bodhisattva Charya Avatara en sánscrito. Good. And then, Muy bien. Y en tibetano, how do you say Bodhi? ¿cómo dicen body? Yan Shub. Yeah, Bodhicitta. So I guess it's Bodhi. No, it's Bodhisattva, excuse me. So they say Jangsem, which is just Dicen a Jangsem, abbreviation. que es como una abreviación. Jangsem. Jangsem. Jukpa. Chupa la chukpa. It's a direct translation of the Sanskrit. Entering the La Bodhi. traducción del sánscrito, entrando a las bodhisattvas, a las actividades de los bodhisattvas. All right. Muy bien. Okay. These classes are great because I don't have to study as much because they're all Madhyamika. So I'm like, Esta clase está muy padre porque todo es madhyamika, entonces es de camino medio, entonces no tuve que estudiar nada, es solo vacuidad, entonces yo estoy por gracias, back to the solo Madhyamika vacuidad. school soon. Pero pronto vamos a regresar a la escuela solamente, así es que All right, disfruten then, tu clase. All Muy bien, right, aquí any vamos. questions before we ¿Alguna start? pregunta antes de que empecemos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nothing? No, nadie. When people don't have questions, is it a really good sign or really bad? O cuando la gente no, cuando la gente no tiene preguntas, o es una muy mala señal o una muy buena señal. Muy bien, aquí vamos. Si tienen una pregunta, la pueden hacer después. Question 1. Pregunta 1 de la clase 4. Entonces ya estamos en el capítulo 9. Este es de la revisión del curso 12 y el curso 12 es del capítulo 9. ¿Y de qué se trata el capítulo 9 de la guía del estilo de vida del Bodhisattva? De vacuidad. Sí, de vacuidad. ¿De qué se trata el capítulo 10? Meditation. Meditación. Yeah, Diego. Sí, and Diego y said it. Aldo Okay, lo good. dijeron. Muy This bien. chapter on dedication. Sí, es muy famosa la dedicación, perdón. Reason Y es la there's razón no chapter on giving. por la que dicen que no hay un capítulo en el dar. Master Shantideva goes through Porque el all maestro the Shantideva 6 perfections. engloba todas las 6 perfecciones en el dar. Chapter on dedication is supposed to be the chapter on giving. El capítulo de la dedicación se When he supone que es quoted el from capítulo del monastery dar. in Nalanda when he taught it, Y cuando lo that was enseñó the en el argument monasterio, for es chapter el 10. argumento. Because when he started teaching wisdom, Porque cuando empezó a enseñar la sabiduría es cuando empezó a flotar, and so a, only the clairvoyant a people volar. could kind of hear Entonces, chapter 10, but they weren't sure.
Solo los clarividentes pudieron escuchar el capítulo 10. All right. That's the story. Y esa es la historia. In the text, En este punto en el texto, el maestro Shantideva se mueve de una discusión más grande de un tipo de vacuidad hacia otro. La diferencia entre los dos es una respuesta natural a una pregunta que surge en nuestras mentes naturalmente cuando empezamos a examinar la vacuidad de cualquier objeto, especialmente de nosotros mismos. Pon la pregunta y descúbrela brevemente, la cuestión y descríbela brevemente los dos tipos de vacuidad. Entonces, esta es la pregunta y les voy a decir. Esta es una pregunta que todos los estudiantes preguntan después de que le enseñas la pluma muchas veces. Siempre alguien la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Si estamos hablando de la pluma y te digo que está vacía y es un juguete para morder para un perro y es puro goce para una deidad tántrica y es una pluma para ti humano, ¿cuál es la pregunta que surge? What's with the parts of the pen? ¿Qué acerca de las partes de la pluma? Sí, exactamente. Let me encourage you all Y déjame, extrapolate, okay? los animo a To not see students extrapolating very often, which means when you algunos no talk tienen el about karma para contemplar la enseñanza y llevarla al siguiente paso lógico. you'll learn more O sea, because you'll vas a aprender más porque lo vas a descifrar por ti mismo y le vas a ahorrar tiempo al maestro para responder preguntas que ya respondieran, si solamente pensaras en ellas. Y cuando obtienes cosas por ti mismo, las entiendes mucho más profundo cuando alguien te dice la respuesta. El segundo es bueno si lo puedes descifrar. Si tratas de descifrarlo, es mejor All right. de descifrarlo por ti mismo. So yes, the raw data. Entonces, The sí, parts of the las, pointy and smooth las partes de la pluma, la tapa, if it's a white pen. es del- I'm thinking como of los the- datos when I en say bruto, pen, crudos. those Cuando dark yo veo pluma, veo solo one estos, with a plastic cap, esto es como de plástico, con una tapita de plástico, the ballpoint ones. las que tienen una bolita como las Bic. Por lo general es una azul o blanca. That's what pen is in my head. Eso es como se ve una pluma en mi mente. So yeah, what about the parts? Entonces, ¿qué acerca de las partes? What about those parts? ¿Qué acerca de las partes? Primero que nada, Kelly McGee, Yes. You ready for this again? ¿estás lista para eso? Para esto. Number 3. Número 3. 2 times already. Ya hemos tenido este debate 2 veces, pero lo vamos a tener otra vez. Why do we have to talk about ¿Por qué tenemos que hablar de parts of a las thing partes de when una we're discussing cosa cuando estamos discutiendo lo que una cosa es? couple right answers? Anyone can answer. Kelly Mickey's gonna get Cualquiera the puede point. contestar. Because we have a natural tendency to Porque tenemos una tendencia natural define a querer definir object un as objeto like the como combination of its parts. la combinación de sus partes. Right. Which does that not make sense? ¿Eso tiene sentido? ¿O qué? From a not from if you're not taking an emptiness perspective, it sort of like rationally makes sense. No piensas en... I think that's what it is. Mm, Rationally is not the right word. Racionalmente no es la palabra correcta. Pero, o sea, sí te entiendo, pero a ver, ya perdiste el debate, pero a ver, ¿estás lista para esto? Ok, entonces, las cosas no son sus partes, son sus partes, son ambas, o sea, no sus partes y sus partes, o ninguna de no sus partes y sus partes, They're both, but we also ambas, need the pero mental también state. necesitamos la imagen mental. A ver. Es 2, es número 3, es ambas, es sus partes y no sus partes al mismo tiempo. Oh, that's not the whole story. No, esa no es toda la historia. So you're Kelly McGee. Entonces tú, Kelly McGee y Alex Rivas al mismo tiempo. Parts that Eres las partes
que te hacen a ti y las partes que no te hacen a ti al mismo tiempo. Depende de tu imagen mental, dice. There's nothing that's its parts and not its parts. No tus partes ni tus Bro, partes. come on, Esta es la that's so que, easy. eso debería ser fácil, porque pues no puede ser ni tus partes ni no tus partes al mismo tiempo. It's both parts. and Eres the whole ambas, part, partes y todas, y la suma de sus partes. right? That's not B, that's not C. C Eso is no es C. is C its está parts diciendo, and nothing related to es sus them. partes y nada que se relacione con sus partes. That's what C is Ok, saying. entonces So eso no está D. diciendo y no tiene nada de And then sentido. D is saying is it Entonces la D dice, nothing related to the es object. nada que se relacione con el objeto y no sus partes. No, tampoco es esa. Doesn't make sense either. No, tampoco tiene It's not sentido. its parts. Entonces, ¿no es sus partes para nada? No. If it's not its parts, it Si can't no es be sus C. partes, tampoco puede ser, Can't be C automatically. no puede ser C That automáticamente, includes its porque eso incluye sus partes. includes its not its parts, okay? Y incluye If you don't no agree with sus A, you partes. can't agree with C. If you Entonces, don't agree with D, but si C no es is B, no C, puede ser C, if podría you ser agree D, with D, pero no then tiene guess what? sentido. Entonces tiene que ser What A would be? o B. It's the parts. B es sus partes. Yeah. But you just said before the debate started, your Pero tú parts. dijiste antes de que empezara el debate que If you were rational, you would si know fueras that racional, sabrías que it's not its parts. no es sus So what partes. you're telling me, Kelly, is Entonces lo que me estás now here diciendo, comes the Kelly debate. You McGee, ready? ahora vamos a empezar el debate otra Something vez. is its parts Entonces, una cosa es sus partes or not its parts. I o mean, no sus where partes. do you want to go? I mean, ¿Por qué lado quieres ir? anyway. Uno de todos modos es un callejón sin salida. Sí, es sus partes. Sí, las cosas son sus partes. Yeah, but that's not the whole story. Sí, pero esa no es toda la historia. Dice. That's not how we debate here. Así no es como debatimos aquí. It's chess. You just trap. Es ajedrez. You win, right? Solamente acorrala al oponente y ganas. When you're the debate, Y cuando tú eres el que empieza el the debate opposite. To y me, tú eres el opuesto, Mhm. okay. ok, bueno. So, quick question then. Una rápida, pregunta rápida. Are you made up of body and mind? ¿Tú estás hecha de cuerpo y mente? Yes. Sí. Yeah. Sí. If you had no body, Si no tuvieras cuerpo y no mente, how much Kelly McGee would there be left? ¿cuánta Kelly McGee habría, quedaría? Si no tuvieras cuerpo ni mente. I don't know. No sé, dice. Half. La mitad. Zero. There'd be none. No, pues no quedaría nada. Yeah, you- Exactamente nada. Yeah. Sí. Oh, are you your parts? Entonces, ¿eres tus partes? Sí. Yeah. Sí. Without those parts, you wouldn't exist. Sin tus partes no existirías. True. Claro, Right? ¿verdad? Okay, Ok. now we're gonna skip to the Entonces, punchline. ahora vamos a saltarnos Okay. al punto final. She's gonna become a master of Madhyamika. Kelly McGee se va a volver una maestra de Madhyamika. Why aren't you just those parts? ¿Por qué tú eres solo esas partes? Why does Arya Nagarjuna say? Porque Ariana Garjuna dice, Because this is Arya Nagarjuna, right? porque esto es de Ariana Garjuna, ¿verdad? Madhyamika. Es el maestro de Madhyamika, el innovador, que sintetizó las cosas que después de que enseñó Buda, las sintetizó, como 700 años después de Buda. Why does Arya Nagarjuna say no? Porque Ariana Garjuna dice, no, no a la B. Dice, no, no eres tus partes. Porque diría algo así, que no eres tus partes. I don't know how he says it, but No sé cómo lo dice, pero No, he says it how Geshe Michael says it, which is él dice como lo dice Geshe Michael, que es como yo lo dice, que es como empezamos a debatir. Y es como tú lo dijiste. that I am what I define as my parts. Yo soy based lo on que yo the defino como mis image. partes o como una imagen mental que proyecto sobre las partes. You gotta make it. You gotta say it like this. You ready? Tienes que decirlo así. ¿Estás lista? We're on course 18, so now I'm gonna Estamos en el curso 18, entonces te voy a enseñar cómo enseñar. You are your parts. Tú if eres you tus partes. include Sí incluyes the part, la parte which is the image coming que es from la it. imagen que sale de tu semilla. Okay. That is the part. Esa es If you la don't include parte. that part, Si no incluyes esa parte, you're not your part. So entonces why no eres Arya tus partes. Nagarjuna, Entonces, ¿por knowing qué that, say Ariana you're Garjuna, not sabiendo your que no eres tus partes? ¿Por qué dice que tú no eres tus Then partes I sabiendo define eso? that image as a part? Él dice, No.
Ah, Why wouldn't it be included if he knows? ¿por qué tu imagen mental no estaría incluida si Ariana Garjuna dice que no sabe? Because no one includes that part. Porque nadie incluye esa parte nunca. Nadie piensa así cuando está incluyendo partes. Nadie. Okay. If people included that part, Si la gente incluyera esa parte, no necesitaríamos a Ariana Garjuna. Y yo no estaría aquí ahorita. Instead, I got snowed in. All right. Here we go. Muy bien. When we understand Cuando that our entendemos que brain solo is somos un a concepto impuesto, concept image, un concepto imagen, valid here, imposed on a impuesto en una colección collective de part, partes, forzado por nuestro karma pasado, forzado es muy importante aquí, empezamos a preguntarnos si la información cruda misma también es un compuesto impuesto en sus partes. here's the Tibetan. Aquí está el tibetano, Gansakyi, Dakshiang, Sakyinam, Inam. Is it the case Entonces, es el caso that the Kansak, the individual, que el Kansak, el individuo, is also también the individual who is sea the basis by el individuo que sea la base, o sea, las bases, las partes en las que se aplica. Esto entonces es verdad que those parts esas are partes also también son, empty or also están vacías o también existen. that is we begin to O sea, si empezamos a marcar la diferencia entre la vacuidad de nosotros, Gangsaki Dagme, myself o sea, yo mismo, yo, myself that is no self, the individual that has no self, el individuo que no tiene awareness, self, o sea, que no tiene ser o yo, Shuki y la vacuidad de nuestras partes, Chuki Dagme. Ahora, esto es muy importante. Aquí está en tibetano, quizá Lía sabe. Porque este chu important. es muy importante. What does chu usually mean? I'll make it easier. It means Dharma. two things. Yeah, very famously. So Aldo said the one, which is not the answer in this case. What is the other thing chu means? It means it. ¿Qué significa chu en sánscrito también? Close, Rivas. That's chu. Estuve cerca, dije ofrenda, pero no es. This is chu. It's not chu, which is water. It's not chu. No es which is chu, que es agua, chu. es chu. It means things. Significa cosas. Those are just things. Like Como las cosas que es Dharma, como todas las cosas en el mundo, todos los Dharmas en el mundo, todas las cosas del mundo. Entonces, chu significa cosa. when people see Entonces, cuando las personas, have Madhyamika training, eh, you see eh, como si no tuvieran un entrenamiento madhyamika, ¿cómo podrían traducir Dagme, que significa que no tiene un ser propio? ¿Cómo podrías traducir incorrectamente este chu? I don't exist. Como si yo no existiera. No, la vacuidad de las cosas. Pero no solo son cosas aleatorias. Sí, porque eso también está vacío. Pero no estamos discutiendo eso. Pero cuando decimos cosas, estamos hablando de las partes. Nuestras partes, específicamente. ¿Qué es entender la vacuidad de nosotros y la vacuidad de nuestras partes? Pain. Most famously in the Ah, In the wheel of life. en la rueda de la vida es... no entendí eso. Esto es lo que dice, el señor Buda dice que necesitas entender para salir de todo el sufrimiento. Por eso dice, por eso él está fuera de la rueda. Todo está dentro de la rueda, pero él está fuera. Los arhats no están en la rueda. Y los budas son un tipo de arhat.
Aquí está la pregunta. Gansaki Dakshi Yang Tak Q Yinam. Tak aquí significa como imponer, como poner. La imagen sale y se pega en el DAC, en el Dakshi, en la fundación, en la base. Tu tak en el Dakshi. Se impone en el DAC, en la base. Tu tak en el Dakshi. Muy bien, eso es una clase tibetana para ustedes. Cuando te concentras en el entero, como el cuerpo, ¿por qué las partes o la información cruda, como los colores y las formas del cuerpo, parecen existir allá afuera realmente, independientemente por su mismo lado? Esto es sorprendente, una pregunta sorprendente. Y hay un muy famoso, una frase tibetana que deberían saberse. Se la voy a enseñar. Y Rivas tiene que enseñar todo el español ahora porque a ver cómo nos sale para vocalizar el español. Muy bien, Kelly McGee. Digan matak, Matak. matak, not tak. Are we reading this thing at the bottom? Estamos leyendo. Tú no estás leyendo nada, solo escúchame y repite. Digan tak, matak, matak, tak. Tak. Sí, muy bien. Machepar, matak, machepar. Matak machepar, matak machepar. Tak es como amarrarte con una cuerda. Tak, sin aire, así, tak. Significa no tener idea. Como no darte cuenta de algo, no entender algo. Lía, ¿estás lista? Ready. Lista. Digan, matak, machepa, Machepa. machepa, Machepa. machepa, matak machepa, matak machepa. Muy bien, significa no examinar, no preguntarte algo. Ceci Wong, Yes, teacher. sí, maestro. Xiang. Está hablando en chino. Mata. ¿Qué dice que diga? Matak machepa, Machepa. matak machepa, Mata. Machepa. matak machepa. Muy bien. Sí, Who else? ¿Quién más? No sé, ¿quién más? Aldo. Digan, matak machepa, Matak machepa. matak machepa. Muy bien, me gustó tu tak. Diego? Diego, Matak Machepa. Perfect. perfecto. Good. Muy bien. Jules, She's hiding. se está escondiendo. Fine. Muy bien. I think Bertha's on the Spanish channel. Berta está en el canal en el español, pero ya entendieron, ¿verdad? This means Muy bien, entonces, not esto realize. significa no darte cuenta o no examinar. The most famous example, the thing you ¿Qué es el ejemplo más famoso de la cosa que debes tomar como matak machepa? maybe Aldo knows. Quizá Aldo sabe. It's the Buddha's bowl. Is the Buddha's bowl his bowl? Buddha's bowl. ¿Es el tazón del Buda su tazón? Eso es lo que preguntan. A ver, ¿qué le Miguel? ¿Es el Buda, el tazón de Buda es su tazón? Dice probablemente. Digo, es I el mean, I'm not tazón de Buda por definición, pero Exactly. But we say matak machepa. decimos matak machepa. Si no te lo preguntas, Is your shirt? How Sí. about this? Is the shirt you're wearing your shirt? tu blusa que estás usando es tu blusa? Sí, It's your shirt. sí, My shirt. I'm es wearing mi blusa, es mi camisa. No es gran cosa. Entonces, si empiezas a hablar de la vacuidad, la mayoría de las personas van a decir matak machepa, van a decir, no me importa, no quieren examinar. Matak machepa, estoy ciego y sigo. That's what it's saying. Entonces, eso es lo que él le está diciendo aquí. So when you focus on the Cuando te enfocas en las partes, cuando te enfocas en la pluma, ¿está vacía o no? self-existently. Es
es autoexistentemente real o no. Lo que pasa con las partes es que no las examinas, son matak meshepa, están no examinadas. Entonces, si te concentras como en la pluma, en las partes de la pluma, entonces, donde sea que pongas, en la parte que pongas tu mente, en la parte que pongas tu mente, se examina. Entonces, eso es chepa, porque es como la cuestión y examinar, como la pregunta y la examinación. No sé. Entonces, eso es lo que el santo Geshe Michael está hablando de esto, porque en este nivel solo estamos percibiendo estas partes con una percepción convencional o engañosa sin examinar su naturaleza real. Pues está bien. El carro maneja hasta que no maneje. Y después empiezas a preguntarte por qué yo. Hubieras preguntado cuando te enseñé esta clase. Muy bien. Es verdad, no esperen a que se vayan a morir para empezar a preguntarse si es verdad. Especialmente ya que eres muy viejo, pues ya no puedes pensar bien, ya no puedes meditar, estás muy cansado para meditar y ya estás más preocupado acerca de tus cuentas de la medicina. ¿A qué le llamamos el proceso de bajar los niveles por las partes? Como bajar en niveles por las partes y las partes de las partes y así sigue. Como el método para establecer que las cosas están de hecho vacías. Bajar niveles por las partes. Es como profundizar en las partes y las partes de las partes. Creo que esto es lo que los cientistas de hecho quieren hacer. Creo que esto es lo que pasa como en el Renacimiento, en el Renacimiento las personas se estaban dando cuenta de que las cosas venían como a través de un pensamiento. A ver, yo no había pensado en esto. No había pensado en esto yo mismo, pero lo escuché de un profesor. Y él estaba hablando de esto y decía, o sea, que si piensas en esto, por ejemplo, el hecho de que el sol le dé a la Tierra. ¿Quién vino primero, Copérnico o Galileo? Creo que Galileo. Cuando Galileo estaba hablando de eso, él tenía que hacer todo eso en su mente. Él no iba al sol y decía, ah, sí, tiene mercurio. Eso era todo basado en su pensamiento. Entonces, quizá la parte, o sea, ¿saben lo que significa ciencia, de hecho? La palabra ciencia significa saber. Es, sí, SCI es como lo mismo en conciencia, con conciencia, con, ajá, como saber. co- A ver, ¿quieren saber algo cool? ¿Algo padre? La palabra nice en inglés, como bien, sí significa saber y la NI significa no. Entonces es una palabra vieja que era alguien como ignorante, como un tonto. Ah, él es nice, o sea, nice, como, ah, él está bien. Era como una palabra negativa, como algo que no sabes algo. A nadie le importa de todos modos, entonces eventualmente puedes examinar. A ver, ¿qué le migué? Si examinas una pluma, entonces, las partes matak mashepa que no examinan. Y luego de repente si examinas, entonces nombra una parte, la tinta. Ok, muy bien. Entonces empezaste a hablar de la tinta. ¿Cómo examinarías las partes de la tinta? Hay un par de formas, pero nombra una. And maybe want to like Quizá figure out what the ink is made of. como si piensas de qué está hecha la tinta. La vacuidad de esto. ¿Cómo examinarías la vacuidad de la tinta?
de las partes de la tinta, to creo. examine the emptiness of it. Ah, Yeah. I mean, right now we're talking about the parts. porque estamos hablando de las partes. Entonces dirías, Well, bueno, I mean, the ink must have la tinta debe a tener, little tube in the middle, o right? sea, hay un tubo en medio de la, Yeah. es un tubo en medio de la Different pluma, ¿no? nature it has. Entonces pienso de las diferentes naturalezas que tiene. Exactly. So, Sí, exactamente. Como does the ink in the la tube have tinta en one el side tubo and tiene another? un lado izquierdo y un lado derecho. Does it? Yeah. Sí, Yeah, it has to. I mean, if tiene it's que tenerlos. Si es una cosa, si es un chu, un dharma, es una cosa y debe tener lados. ¿Qué pasaría si no tuviera un lado izquierdo y un lado derecho? Mm, I don't know. It wouldn't exist. No existiría. Exactamente, exactamente. If it has no width Si no or tiene length, como profundidad y al ancho o largo, entonces no existe. so if you can prove Entonces, something with si puedes probar que algo con partes automáticamente está vacío, entonces puedes probar que cualquier cosa que exista tiene vacuidad. which is why Lo que es por lo que Arjuna el señor Arjuna Buddha, Nagarjuna, Yatsunkapa, Geshe talk Michael about this hablan de esto, 'cause it's porque yeah. 'Cause sí, I mean, once you get down to raw data, you no longer say, well, porque ya cuando every profundizas atom en la has información en what's the crudo, left side of the entonces atom and the right side solo of the dices atom. como sí, el lado izquierdo del átomo y el lado derecho del átomo, todo If it has parts, tiene partes. Y si tiene if something partes, has parts, it must be empty. entonces si algo tiene partes debe And by estar the way, vacío. something Y has parts, it can por cierto, si algo tiene partes, o even sea, science says hasta los you can't científicos look at dicen que the no left part and the puedes right ver part la parte izquierda y la parte derecha de algo al without mismo having tiempo. Tu ajo tiene que moverse de la you're never izquierda a gonna derecha. see Entonces, all of it. entonces en realidad nunca ves todo el objeto. Entonces, aunque veas un átomo por un microscopio, vas a ver el lado izquierdo y el derecho. Debe de ser algo que tu mente interprete como un átomo porque nunca podrías ver todo el átomo por definición. Así lo dice la ciencia moderna, así lo dice Arya Nagarjuna, así lo dice el señor Buda, etc. Entonces, ¿qué pasa si sigues examinando las partes? Y partes y partes y partes y partes. You find nothing. No encuentras nada, dice Aldo. Sí, solo encuentras más cosas que están vacías. ¿Cuántas partes tiene? Infinite. ¿Infinitas? Exactamente. Y yo creo que eso es por lo que, o eso es lo que alguien quiso decir, que como arriba, igual abajo. Alguien dijo eso. No importa qué tan bajo vayas, está vacío. Cuando buscamos la información en crudo autoexistente, es el objeto en el que lo proyectamos. No encontramos nada. Entonces, se establece de otra manera la verdad de la vacuidad. ¿Cuántas formas de enseñar la vacuidad quieren aprender los bodhisattvas? Millones, dice Aldo. La respuesta correcta es sillones. ¿Quién dijo esto? Aldo. Arya Nagarjuna. Maestro Chandrakirti. Que yo sepa. Arya Nagarjuna quizá lo dijo también. Muy bien, la 4. ¿Por qué tendemos a pensar que es la información data suprema? A ver, data es plural, o sea, información es plural. No, para cada uno de las dos grandes divisiones de las personas. Ok, entonces, de nuevo. El maestro Shantideva, él no solo es un maestro perfecto, meditador perfecto, un bodhisattva perfecto, también es un autor perfecto. Él te enseña cosas que automáticamente si las aplicas, todo tiene sentido.
Las cosas que él enseña son universales. Lo que yo sé de este texto, entonces cuando él te enseña, otra vez, ¿por qué nos está enseñando las grandes divisiones de una persona en cuanto a la información cruda o incrudo? ¿Por qué estamos hablando de la información cruda, de los datos crudos, bruto? It gets us prepared for Porque nos life. prepara para la escuela solamente. ¿Qué? No necesitamos preparar para la escuela solamente. En viceversa, si la información cruda está vacía también, entonces, ¿qué escuela es incorrecta? Está Mind mal. only school. Pues la escuela solamente, dice Elías, sí. Pero más específicamente la escuela baja del camino medio, porque ellos creen que las cosas dependen de Arts. de sus partes. Exactamente. ¿Quién dijo eso? Kelly. Kelly. Perfecto. Sí, las cosas dependen de sus partes. Entonces, ¿por qué es importante que que el señor Buda haya enseñado el camino medio, que las cosas no son sus partes? Es el voto de Bodhisattva número 11. You can't teach somebody emptiness No before le puedes they're enseñar la vacuidad a alguien antes de que esté listo. Sí, si empiezas a enseñarle la vacuidad a alguien que no está listo y le dices que nada existe, yo he visto que la gente se vuelve loca. Dicen, ¿qué? ¿Qué? ¿También la información cruda? ¿Qué? ¿Qué? Y se vuelven locos. Dicen, no, 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 no. Las partes son verdaderas, aunque esa no tenga nada de sentido. ¿A eso tiene algo de sentido? No, no, nada. Pero porque no están listos, es como si le dices a los niños de Santa Cruz. Entonces ya después de cierta edad ya dicen como, ah, bueno, no importa. Los mexicanos no tienen al hada de los dientes, tienen al ratón Pérez. Es como una rata gigante entonces que viene y se lleva tus dientes. El ratón Pérez. Eso es lo que yo escuché. Tengo una buena autoridad de unos chicos de 9 años que les traen, que el ratón Pérez va por sus dientes. Entonces es importante que hablemos de lo que la gente de verdad considera la información cruda, porque es a donde se va la mente, como en la pregunta 1, y es la cosa que se rechaza por la escuela que está abajo de esta, porque en esta escuela, si esta escuela no lo refutara, no habría una escuela del camino medio mayor, porque la escuela alta del camino mayor es el camino medio. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esas dos cosas? Es muy famoso. Los átomos que en cualquier momento conforman lo que llamamos los cuerpos, nuestros cuerpos físicos. ¿Ok? Y la corriente de momentos presentes de conciencia que durante toda una vida crean lo que llamamos nuestra mente, ¿verdad? Y ya revisamos esto, creo que la clase pasada vimos, creo que no hicimos la duración, creo que lo hicimos con momentos, pero lo voy a hacer otra vez porque a veces se nos olvida. Vamos a pensar, Aldo nos va a enseñar porque es un maestro muy bueno de ACI. Aldo, ¿quieres decirnos por qué los átomos están vacíos? Sí, claro. Enséñanos, por favor, por qué los átomos están vacíos. If, if you
if you try to find the parts of Si intentas atoms, encontrar las partes de los you won't átomos, find them. no las vas a encontrar. That's true. ¿Eso es verdad? Yeah. Sí. So it must be the case. Entonces debe ser el caso. Mhm. So it must be the case that what? Entonces debe ser el caso de que That they're a projection. sean una proyección. Sí, Has debe. anybody ever seen a whole atom? ¿Alguien ha visto un átomo entero? ¿Completo? No. Yeah, no matter how small. No, no importa qué tan pequeño sea algo, To see. es imposible ver todo, todo el entero. Dice, sí, no, solo puedes ver partes. Sí. Okay. Great. Entonces, muy bien, gracias. Now, Entonces ahora, thank you, Aldo. gracias, Aldo. Now the stream of present La moments corriente de is momentos presentes de conciencia que por toda una vida crean lo que llamamos nuestras mentes. I'll do it again, 'cause last Aquí time lo I voy a had hacer otra vez. La próxima vez, la vez pasada como que me quedé con preguntas. Entonces hay dos formas de consider considerar time, el tiempo. okay? ¿Ok? Consider time as Si vas a like considerar a el stream tiempo of como moments, una corriente de momentos, or you can think of o time la as a puedes, flow, o lo puedes considerar como un flujo. okay? I'm gonna have Kelly McGee say ¿Ok? things so it feels A ver, better. voy a predecirla, voy a hacer que Kelly McGee diga cosas para sentirme mejor. Okay, that's A ver, fine. entonces, si no entiendes, solo di, ajá, ese es tu trabajo. Bit about flow. A ver, pero ¿me puedes decir qué quieres decir con corriente, con flujo? Perdón. Sí, a ver. Okay, flow means it begins Flujo and ends. significa que si empieza, tiene un empiezo y un final. Okay. So we have to pick one. Entonces tenemos que escoger uno. Vamos a escoger los momentos primero. Las cosas son una serie de momentos, pero estamos diciendo que cada uno de esos momentos Is an individual es moment, un momento individual, okay. ¿verdad? But if Ok. it's an individual Pero si es moment, un momento individual y por definición esos momentos no pueden tocarse. Por definición esos momentos no pueden tocarse. Okay. ¿Ok? it has to be the case. 'Cause that's Tiene what que you're ser saying. así porque eso es lo que estás diciendo. Therefore, Entonces, could not have no podrías tener tiempo. El tiempo no podría because suceder porque nunca podrías tener un momento al siguiente del otro porque no podrían tocarse. Where does one end and the next one Entonces, ¿dónde empieza uno y termina el otro? right, well, Sí. how does the next one Entonces, begin? ¿cómo empieza el otro? Yeah. Because it's not a duration, so how does one Entonces, have no es una duration? dura. Entonces, no pasaría, no sucedería. Un momento implica que, ay, no. Right? While a duration implies happening. Una duración implica, Okay. But if something is always happening o because sea, si algo siempre estuviera pasando, ¿cómo podrían cambiar las cosas? right, so a changing thing changes Entonces, una cosa infinitely, cambiante right? cambia infinitamente, So ¿verdad? that Sí. means Entonces, eso a changing significa thing que si algo cambia there will be an infinitamente, infinite amount entonces of habría change in any given infinitamente, change. una cantidad infinita de momentos Right. en So cualquier therefore, momento. how could you ever Entonces, leave ¿cómo podrías vivir en un momento? how could anything happen because ¿Cómo podría algo suceder si siempre estuviera pasando eso? the duration would constantly La duración constantemente duraría, right? ¿verdad? Does that make sense, Kelly McGee? ¿Tiene sentido, Kelly McGee? wondering how Rivas translates. Dice que sí, que se está preguntando cómo Rivas está traduciendo todo esto. Yo también. Yeah, I think that makes sense. Sí, creo que tiene sentido. There's infinitesimal parts. to Es every- como infinitesimos infinitas en cada parte. Si tuviera partes, son partes infinitas. Entonces nunca podría hacer la función que lo que hace, porque lo que hace dependería de las partes. Because for instance, What do those words translate to? oh, okay. This is flow. This is gyun. Gyum es como flujo. Shepe, Shepe consciousness es conciencia. of, right? De. Agikui, Agikui es de. here. O sea, por eso está aquí la Y. Que chikma. Que chikma es como instante. Un instante, un instante, un instante. Here's another agikui. Aquí hay otra Agikui, la Y. Entonces, la corriente de instantes de conciencia.
o de mente, no sé. Y esto es suk, que significa forma, forma, ki, que es de, sokpa, significa una colección, como tsok, si saben qué significa tsok, tsokpe, de, dul, tul, tul es átomos, dultra, dultra es átomo, y rab es supremo, como supremo, sí, como el átomo supremo, The ultimate small point. como la cosa suprema más grande, la más pequeña, perdón, Thank you. como la cosa más pequeña, el átomo más pequeño de un individuo. Bien, muy buena pregunta. ¿Por qué ninguno de estos dos tipos de información cruda existe? Oh, lo acabamos de decir, ya me adelanté. Lo que imaginamos que es como el bloque para construir más básico de todas las cosas físicas, átomos, son solo proyecciones sobre otras partes más pequeñas. Cada lado de ese átomo y así para siempre. Lo que imaginamos que es la cosa más básica de conciencia, o sea, el momento presente, también es solo una proyección en su empiezo, en su duración y en su final, y así sucesivamente sin final. Ay, es muy genial si piensas como en donde termina una cosa y empieza otra. O sea, ¿cómo tu mente sabe dónde empieza una cosa y dónde termina? ¿Cómo tu mente lo sabe? Creo que antes de estudiar el budismo yo pensaba em, que si ves algo, de hecho, le llamaron a este como un término acerca del lenguaje y es acerca de, a ver, permítame un segundo. My current roommate studies linguistics, so I asked her. Mi, bueno, So the poverty of entonces, stimulus is la pobreza del estímulo Chomsky's the father of modern linguistics, by the es de way. Nomshak, creo que es el maestro de la lingüística, And he says y él dice, there isn't enough no hay suficiente información para aunque un bebé pueda discernir qué es una palabra y qué no es una palabra. Nunca hay información suficiente. Entonces, ¿cómo un bebé puede aprender el lenguaje? Yo sí pensé en eso cuando era joven. Estaba pensando en plumas, pensaba. Ah, como una mascota aprende su nombre. Yo decía, pero ¿cómo yo aprendí mi nombre? Y dije, ¿cómo aprendí cualquier palabra? Piensas en eso, es imposible aprender un lenguaje. Y como no tienen a Arya Nagarjuna, los lingüísticos, entonces discuten de esto desde hace siglos. ¿Cómo puedes aprender un lenguaje? Y la escuela de la que es Noam Shanky, del que está hablando, es como la escuela de la gramática universal, que dicen que una parte de nuestra mente hace posible que aprendamos un lenguaje que hace todo, que tiene sentido, pero ellos no saben de semillas, entonces solo se quedan como, "Oh, pues no sé, no podemos probar nada." Y el debate sigue. Muy bien. 6. Entonces, ¿cómo puedes decir que una cosa empieza y una cosa termina? No puedes, es imposible. O sea, sí puedes, pero ¿cómo lo hace tu mente? Solo piénsenlo. Entonces, ¿qué es lo que provee
a la información cruda su existencia en cada nivel de objetos mentales o físicos. Son proyecciones forzadas sobre nosotros por nuestro karma pasado en cada nivel. ¿Cuál es la mejor forma de decir esto en una palabra? Sí. Semillas. Cuando decimos, una vez alguien se enojó mucho conmigo, porque, bueno, muchas veces se enojan conmigo, pero si estás hablando acerca de esto, Aldo estaba ahí. Aldo no se enojó, pero alguien sí. Estábamos hablando algo y yo le dije, semillas. Y se enojaban. Estaban enojados porque pues yo me he enojado con gente en el pasado, bueno, pero es verdad. De verdad es la respuesta siempre, semillas. Debes de escuchar a la gente, no solo digas semillas. A menos que ya estés en el curso 18 enseñando. Muy bien, 7. Las cosas entonces son menos real. ¿Cómo esto puede ser confirmado? Ujú. Este es el ejemplo más famoso de Geshe Michael. Geshe le enseñó todo esto en Nueva York, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese vecindario? Philippe Petit. La cocina del diablo. Sí, la cocina del diablo, así es como le dice Geshe Michael, a donde dio sus primeros cursos ahí sí hay. Necesitan ver más Netflix. No sé. Entonces hay una cosa famosa que pasa a las personas que aprenden de la vacuidad y tienen que tener cuidado. Entonces, cuando enseñen vacuidad, no digan esto, no digan esto, no digan esto. Aunque sí estén las cosas vacías, son reales. ¿Por qué deberíamos decir eso? Porque es verdad, pero es débil. Because it's really that because they're empty, they're real. Porque están vacías, son reales. Sí, exactamente eso es lo que tienes que decir. Entonces, ¿por qué aunque digas, aunque te puede dirigir a un mal lugar? It makes it sound like Porque lo hace sonar como que you don't need one for the other to be como true. que no necesitas una para que el otro sea cierto. Eso es verdad. Yo lo pondría así. Lo hace parecer que, si pones la palabra aunque, hace parecer que se vaya como al nihilismo. Porque si piensas que porque las cosas están vacías no existen, pero eso no es lo que estás diciendo. Por eso dices, aunque estén vacías, aunque no tengan la existencia que parece que tienen, aún así existen. Sí, se siente como Exception or something. una excepción o algo así, como Exception's too strong a word. como una excepción. It makes it sound like there's a contradiction. Lo hace sonar como si hay una contradicción. Exactamente, sí. Y eso es lo que pasa. Eso se dirige hacia uno de los dos, ¿qué? Ditches on the side of the road. Las zanjas al lado del camino. Entonces, a ver, danos las dos zanjas en una oración, Aldo. Thinking that Pensar que porque las cosas están vacías no existen. ¿Cuál es esa zanja? Esa es el nihilismo. Ok, muy bien. and Y thinking that pensar que things exist on their own. las cosas existen en desde su propio lado. Here we go. Thinking that because Pensar que porque las cosas existen, tienen que existir autoexistentemente, ¿verdad? Sí. Pensar que porque las cosas están vacías no pueden existir para nada. That's more precise. Sorry, I'm very
slow. I'm not feeling good. Perdón, estoy muy lento, no me siento bien hoy. I thought maybe you're too tired. ¿Estás cansado? Sí, Very. muy. Okay, I got a vibe. I was like, Aldo's tired. I'm asking all these questions. Aldo está cansado y yo preguntándole tantas cosas. Thank you, Perdón, Aldo. Aldo. Gracias, Aldo. You're very welcome. Okay. So not at all. Entonces, We confirm this through our direct no, para nada. Podemos confirmar esto a través de nuestra experiencia directa de dolor o placer, por ejemplo, parándote delante de un taxi que se mueve muy rápido. pleasure or pain. Entonces, Aldo, you el wanna- placer o el dolor, no te voy a preguntar, Lía, a ver, ¿el placer o el dolor es autoexistentemente real? No. No. Does that mean you feel ¿Eso anything? significa que por eso vas a sentir menos placer o menos dolor cuando lo sientas? No, it's No. precisely because Es precisamente porque están vacíos pleasure que or pain pueden in any sentir circumstance. placer o dolor en cualquier circunstancia. Exactamente, exactamente. Perfect. Perfecto. ¿Cuántas preguntas quedan? All right. Not that I Bien. want to rush the master, but oh, it's late. No es que me quiera apresurar, pero ya saben, ya es tarde. Great. Muy bien, número What's 8. the whole ¿Cuál es point todo el of punto being de ver al mundo de ver al mundo de esta manera? why is this the Porque only este es la única visión del mundo que funciona. I'll tell you a story. Les voy a decir una historia, ya que Since I'm not the only one who's sleepy. no soy el único con sueño. I had a kung fu teacher. who's Tengo un very, maestro de very, Kung Fu que very, es muy, 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 muy listo, inteligente. And I think the hardest working bodhisattva I Y know is creo que es el bodhisattva más trabajador después de Geshe Michael que conozco. he's amazing. Okay? He taught Él me es everything. grandioso porque me enseñó gratis I don't know how many siempre. classes, like, No sé cuántas clases, como 100 clases, cientos de Tai clases. Chi, Me enseñó Tai Chi, me enseñó Kung Fu, Bokwa, Deep Tissue y varias cosas. yoga, Yoga, yoga philosophy, Buddhist filosofía de philosophy. yoga, filosofía budista y I todo gave some gratis. where I gave donations, but No se preocupen, di donaciones, pero no cobraba. anyway, Y entonces, I forget what I was gonna say. se me olvidó que iba a decir, creo. Ah, sí, ya me acuerdo. Entonces un día, él me dio, He started handing me these books. me empezó a dar estos libros. Book he handed me is El book. primer libro que me dio era El cortador del diamante. Y yo estaba así de, mis amigos me hablaron de este. Okay, I'm a nerd. Y pues yo era un nerd. Someone told me about that book. Entonces alguien ya me había hecho de este libro Before. como 4 años I antes. still hadn't read it. I was like, Y todavía no lo había leído. Entonces and I read it. I was like, lo leí y dije, wow. I forget the exact order, but I think the No next me acuerdo del orden siguiente, pero creo que el que seguí fue el Jardín, el siguiente libro que leí. Y tuve el honor de estar en las montañas cuando lo leí. Estaba trabajando en las montañas y, and I was living in this cabin. y estaba viviendo en esta cabaña y no tenía electricidad. And A ver, permítanme un segundo. I was living in this Entonces cabin. vivía en esta cabaña, Height of summer. era en el verano, Well, it was like July, August. fue como en julio o agosto, For like a week, I lived up. y como por una semana vivía ahí en esa cabaña. At the end of every day, I would go read the garden. Y al final de todos los días leía el jardín. When the sun went down, no more light. There was no electricity. Cuando, pues no tenía electricidad, entonces lo leía antes de que se hiciera de noche. Pretty amazing. Entonces One day I was walking and I thought estaba caminando un día y pensé en el jardín y pensé en todo lo que había leído like, y entonces me quedé oh como, my God, wow, this is the only thing that can esta es la única cosa que podría funcionar two ways. de dos formas. It's this worldview, Esta visión del mundo understanding of karma and y el entendimiento del karma y la vacuidad thing that could es work. la única cosa que podría funcionar por dos razones. Primero que nada, Even if aunque si can't tú
pudieras iluminarte, this is still aún the así, worldview. aunque no pudieras iluminarte, esto es, aún así es la, And every la tomorrow visión that del the mundo, world la thought mejor the visión del only mundo. way to get was to give, Si la única forma poor people would de die. tener fuera dar, ¿cuántos pobres habría mañana? Si todos entendieran que la única forma de tener sería dar, no habría pobres inmediatamente en un día. People thought the only Si la way gente pensara que la única forma for de peace was to stop tener violence. paz sería detener la violencia, que pues básicamente es muy fácil eso porque así se entiende la palabra. Entonces, ¿cuánta guerra habría mañana? Pues ninguna, nada, cero. If people thought the only Si la way gente pensara que la única forma de no estar solo sería cuidar a alguien solo, ¿cuántas personas solitarias habría mañana? also, Pues también ninguna, right? Because all the lonely people would be porque hanging todos out los with other solitarios lonely estarían con people. otras personas solitarios y entonces pues ya nadie estaría solo, ¿verdad? You get it? But then you can get enlightened too, so it's Pero también te puedes iluminar, así es que pues está súper bueno. but even if all that stuff was true, you'd still die and who knows what would happen after that. Alright? Muy bien. Walking down the street one day and I was like, Entonces yo estaba caminando un día y dije, wow, cielos. and that was 10 years ago. I'm Y eso still fue hace como 10 años y todavía estoy terminando mis cursos. doing Podemos hacer buenas right, acciones, plantar buenas semillas y crear un paraíso búdico, un cuerpo de ángel y una mente perfecta con compasión. Alcanzar terminar el sufrimiento, la vejez, la muerte, la enfermedad, como el señor Buda lo prometió. Porque si las cosas están vacías, in your world, entonces cualquier objeto en tu mundo tiene, create a Buddha paradise. si todos los objetos tuvieran una naturaleza propia, no lo podrías crear. Like smelly or something. Like it wouldn't be a Buddha paradise. Okay? You understand, Riva? Did I confuse you? No. Dice, a ver, lo voy a repetir. Pelota. Pelota, pelota de tenis. Con vuela malo. Con vuela mala. I'm just saying some random thing. Solo estoy diciendo cosas aleatorias y por ahí no importa. Ok, Don't bother me, Rivas. It's Monday. no me molestes, Rivas, es lunes. Why will Muy bien. suffering ultimately Entonces, ¿por qué el sufrimiento últimamente estaría eliminado en todos los seres vivos? asked this the other day, dude. Alguien preguntó esto. Who was that? Was that you, Kylie McGee? ¿Quién fue? ¿Kelly McGee? Yeah, Sí, this is the creo. last question. Sí, esta es la última pregunta del curso del Geshe. Curso de Geshes. By the way, this Por cierto, course, este curso, el course curso 12, right? que es el curso We're 12, doing course 12. estamos revisando el curso 12, Is the es el, it's kind of the capstone of the whole ACI course, right? es It's not como, 15. That's my o sea, no es como el 15, porque el necessary to help things 15 está muy difícil y es de solamente. I get it. We need you. I wouldn't have a job if it No estoy diciendo que la escuela solamente no es importante, yo no tendría trabajo si no fuera importante, you can imagine. porque yo traduzco solamente para vivir. But as far as middle way, as far as Pero a ver, pero el camino medio en cuanto a la visión de que queremos salir del mundo get to del mundo de sufrimiento y queremos llevar ahí a toda la gente. Entonces, este es el último curso sobre eso porque el 13 es debate, pero este es como el último de, man, Master Shantideva, man. este es del maestro Shantideva. Because it's a Entonces dice, because a misperception porque su raíz es una percepción errónea de la naturaleza verdadera de las cosas. Y entonces, siendo una percepción errónea, es totalmente inferior y no tiene poder comparada con una visión correcta. Y es últimamente su antídoto más poderoso. Okay. ¿Saben por qué esto es verdad? Philly, all right? I'm from the Philadelphia area. Yo soy de Filadelfia I was born in New York area. y nací Area when I was a kid. en otro lado y luego me moví para acá, para Filadelfia cuando era niño. Philly's a little rough around the edges, right? Y pues son un poco rudos A ahí. lot of it's pretty hood, right? Entonces, Philly has the Filadelfia tiene market in the world.
el mercado de drogas más grande del mundo. Not that I have any personal knowledge of that, but No que yo personalmente lo haya visto, pero lo escuché en las noticias. Entonces, de hecho, yo un día estaba manejando por y dije, ¿qué están haciendo ellos ahí en esa esquina? Y yo dije, oh, a ver, sigue manejando. Pues ya hace mucho que no manejo por esas calles, pero de verdad, o sea, por ejemplo, el vender drogas es malo porque lastima a la gente. Entonces, o sea, ¿qué es lo malo que están haciendo ellos, aunque, qué les va a pasar, aunque sí, o sea, si no los mata alguien? O sea, y dice Lía que se van a enfermar. Pues no necesariamente, los van a atrapar. Los van a atrapar. O puedes verlo como esos criminales pues, que siempre los atrapan, pero yo siempre decía, pues yo ya sabía eso, si vendes drogas te cachan y te atrapan. 89 Buick. I mean, the cops they're gonna figure it Los out. policías pues, se van a dar cuenta, lo están vendiendo ahí en la esquina. Entonces ahí es como, pues es la vacuidad, pero Eventually, eventualmente se expone la vacuidad. has to. Tiene que, 'Cause it's a lie. That's what happens. porque la otra realidad es una mentira. ¿Y qué le pasa a las mentiras? 10 and 11. Muy bien, 10 y 11. Here we go, 10. Ahí vamos con la 10. Da una descripción general del objeto que en el camino, el camino medio niega. O sea, describe qué es de lo que está vacío la vacuidad y da una metáfora de ello. Muy bien, este ya se lo deben de saber. ¿Por qué el maestro Shantideva dice que debes de saber la respuesta de esta pregunta? This is how we understand emptiness. Porque así es como vamos a entender la vacuidad. When Good, but even more emphatically than that, Kelly Miguel. Pero más enfáticamente más que eso, Kelly Miguel, porque esta es la cosa que it is no existe. emptiness is. Es la cosa que es vacuidad. Muy bien, te estás acercando, pero tienes que agregarle un saborcito más a eso. Si no sabes la cosa que estás negando, ¿cómo podrías negarla? It's like that. He's like, oh, you Es así, understand? es como, oh, ¿entiendes la vacuidad? Ok, ¿qué es la cosa de la que la vacuidad está vacía? You understand emptiness, but you don't know what is ¿Cómo empty. podrías entender la vacuidad si no sabes de qué está vacía? ¿Ok? Okay. Leah, what's emptiness empty of? Lía, ¿de qué está vacío la vacuidad? My roommate says. So the answer. Roommate. Está vacía de... it's empty of the object that could exist from its own side. Está Ooh. vacía de un objeto que pudiera existir de su propio lado. ¿Sí? Eso es verdad. De su propio lado, ¿qué quiere decir eso? O sea, Yeah, what's that mean? I mean, ¿qué some- quiere decir eso? something that sort of, radiates itself. Algo que radiara su ser, algo que estuviera gritando, así como Lía o Word Or, o, or flower. o Flor. Yeah, something that Sí, entonces algo que no dependa de proyecciones. Good. I like all of those. I like Me all of those. gustaron todas las cosas que dijiste. Your audience, you might Y dependiendo de tu audiencia, quizá necesites definir algunas variaciones de ellos, ¿ok? Ah, sí, upaya. skillful means. Sí, medios hábiles. Muy bien. Tapsul in Tibetan. Tulpa? Topsu en tibetano. Topsu, tulpa, topsu, no me acuerdo. I forget which one it is. Tapsul. Okay. Topsu. Muy bien. Let's see what Holy Geshe Michael says. The object Vamos a ver denied. cómo- El objeto denado por el camino medio. I think usually we put a V here. By middle way. I think you could do both. By middle way. Por el camino medio, gaksha, The object. the literalmente significa el objeto ya, ja that you gak. el ya que tú gak, la cosa que detienes, que no creas en ella, la niegas. It also means choke, like choke off. También Like the thing significa you, like, show como ahorcarlo, algo que terminas.
es una cosa autoexistente, una cosa que pudiera existir sin ser un grupo de partes que estamos pues, se forzan a nosotros que estamos forzados por nuestro karma pasado a conceptualizar en cierta manera. We grasp to this object continually. Nos aferramos a este objeto continuamente, pero no existe, nunca existió y no podría existir. That is very, Es very, como, very important. eso es muy, 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 muy importante. Esas tres cosas. El gacha no existe, Never did nunca existió y nunca existirá y no podría existir. It is like a full size. Es como un elefante de tamaño completo de 2 cabezas púrpura en este cuarto. Ahorita. Okay. ¿Ok? Es como si hubiera un elefante aquí. Geshe likes to Como say, si un elefante gigante, Geshe la dice, throwing que people. entrara, así que entrara ahorita a este salón, a este cuarto, aventando sillas, destruyendo todo. Un elefante gigante de 2 cabezas y morado. In their room. A ver, ¿alguien señale algo, uno de esos en su cuarto? No lo pueden señalar. ¿Por qué no lo pueden señalar? They don't exist. Porque no existe. Do they not Sí. exist, but they could Porque not no es que no existan, no, y es que no pueden existir. experiment. Bueno, quizás con la genética de experimentos futuros, como radiación y así, pero bueno, The idea is that la idea es que, but if I told you o sea, si yo te dijera the reason your la razón por la que tu novio o novia pasado, novia y novio was angry at you was por la que tu novio o tu novia estuviera enojado contigo, sería porque no comieron, porque no cenaron y que porque están medio de malas o porque les dieron malas noticias, o porque tienen sueño. that makes sense. Y tú dirías, sí, pues eso tiene sentido. Two headed Sí, triple elephant. 2 elefantes, That makes sense. un elefante de 2 cabezas en mi cuarto sí tiene sentido, ¿ok? Es como si dijeras eso, si creyeras eso. Is every grumpy person Cada persona enojona angry? está enojada. Yeah, they are. Is Sí, sí every están grumpy enojados, person pero bueno, están enojados. is what I meant. ¿Cómo? No. Cada persona enojada. New adjective. En inglés hicimos un nuevo adjetivo, hungry. Hungry dice que es como que que está enojado porque tiene hambre. No. That's why I had to make a new word. If No, angry meant hungry, we would just say hungry. Angry ain't hungry. All right. pero bueno. I get this, but for a long O sea, time. entiendo esto, pero por mucho tiempo la palabra de negarme, o sea, niegas algo para entender la vacuidad. Pero, a ver, creo que no te escuché. A ver, permíteme un segundo. No, we're saying it. We No, deny a that ver, it. estábamos diciendo que negamos que existe. Negamos que exista. Como Kelly McGee, por ejemplo. Did you kill John Smith on the night of July 14th? ¿Mataste a John Smith en la noche de 1978? You deny No, the fact no niegas el hecho de que tú lo hiciste porque no lo hiciste. Pero de negar un objeto autoexistente. ¿Estamos negando un objeto autoexistente o estamos negando? its own Sí, side. estamos negando un objeto que pudiera existir desde su propio lado. Entonces, en nuestro día a día, no estamos negándolo, estamos ahí en nuestro mundo, caminando por ahí y podemos hablarnos a nosotros. O sea, yo estoy hablando conmigo mismo, estoy hablando por mí. We were denying it in our Pero sí, day-to-day si life, estuvieras we would negándolo en tu día a día, no necesitarías a Master Shantideva. Yeah, it's a double Pero negative. bueno, solo es Emptiness como un doble negativo. La The vacuidad fact that es there is el hecho no de que no object that we hay un deny. objeto que neguemos. No existe el negative. objeto que negamos. Es un doble negativo. No Yeah.
So There is no existe purple elephant in the room. un elefante morado. Is the room empty of having a purple elephant? El cuarto está Right. vacío de tener Do we un deny that elefante there's a morado. purple elephant? Entonces negamos que hay un elefante morado. Deny that there's a gotcha. Entonces negamos que hay un gacha. yeah, Yeah. How many Sí. gotchas is there? ¿Cuántos gachas hay? infinite. Infinitos. Cero. Dice, ¿por qué cero? Dice ella, infinito. How many gotchas do we think are ¿Cuántos there? gachas pensamos que hay? Just Infinitos. actually- ¿Cuántos gachas de verdad existen? Ninguno. Deny Sí, that there Entonces is negamos a, que haya a thing that we deny, una cosa que negamos. right? Negamos que I existe la cosa que get the negamos. concept, I think it's just the Sí. words. really- Entiendo el You're concepto, saying pero las you palabras never me revuelven. O Killed sea, estás John diciendo que nunca mataste a John Smith. But like, Smith. Sí, sé que I eso know, se but puede it's negar, too pero That's what you're getting a ver, tricky. hay dos Yeah. negativos, por eso te I mean, estás confundiendo. I Eso es lo que me emphasize refiero. never, meaning Estoy it's another. you're saying enfatizando el nunca es otro no. O sea, dices, yo not nunca never. no. I did not never, Yo, ever, nunca never. no. Okay. Anyway, you got it. 11. ok, bueno, ya, 11. Famous line Da las líneas famosas, from a ver. to the Bodhisattva's way of life. las líneas Express- famosas de la guía del estilo de vida del Bodhisattva que expresan la importancia de entender el objeto que negamos. Muy bien, Kelly Migui, esto es para ti. You can tell how much I studied before class. One would never be Uno able nunca to debería grasp poder how something entender, was aferrarse a cómo algo okay. estaba That's the first negative. vacío. Ese es el A thing primer negativo de ser una cosa counseling sin encontrar thing in which la cosa en thing it was which la one cosa wanted que it era, to be, que uno imaginaba que era. right? If you don't know what murder is, you can't say I Si did no murder that entiendes, guy. si tú no mataste a un tipo, Like, pues tú dices, yo no lo do something maté. to someone Entonces, who died. Oh yeah, I did do that. sí, sí. I got confused with the vocab. Me confundí con el vocabulario. Entonces, así no lo maté. Yeah. No, o sea, no. So that's why we talk about the gotcha. Entonces, por eso hablamos del gacha. Because once you got what the gotcha is, Porque una vez que sepas qué es el gacha, ridiculous. It's el something gacha that es totalmente ridículo. The gotcha is someone you could look at and see El every gacha part of them all the time, every time. Es you algo saw que them. podrías ver, es algo que puedes ver y ver todas sus partes al mismo tiempo, todos sus Yeah. momentos del pasado, todo su futuro, eso es el The person gacha. exists. ¿Existe algo así? But check this out. Pero a ver, chequen esto. If your Sí, mom Sí. walked in a room, Kelly, would you Mamá. recognize her? llegar al cuarto, Kelly Miguel, ¿la reconocerías? Sí. ¿Cuánto hace que conoces a tu mamá? 2 months. Okay, you haven't seen your mom in 2 months. Has she ¿Hace aged in cuánto que those no 2 ves a months? tu mamá? 2 meses. Yeah. Okay, forget that. Have you ever seen an old picture of your mom? Just say like, ¿Has visto una foto vieja de tu mamá? she's got No sé cuántos años tienes, pero right? pues tiene que tener como 50 Okay, right. o 60. Ok, entonces. 65. Have you ever seen a picture of your mom when she was like 65. 18? ¿Has visto una foto de tu mamá cuando tenía 18 y dices, ¿quién es ella? Right? ¿Verdad? Yeah. I mean, she looks a lot different. That's what I mean. Sí, sí, pues ya será muy diferente. 18-year-old Sí, entonces, si tú tuvieras, If 18-year-old, say it's Back to the Future, she gets a o sea, DeLorean. vamos a Those pensar 80 que tiene el DeLorean de Volver al Futuro y house. entonces llegar a tu casa, viajar en el tiempo y llegar a de 18 años Hi, Kelly. y llega ahí y te dice, hola Kelly, tú dirías, oh mamá. No, No, exactly. no, exactamente. Entonces, eso significa You couldn't recognize your mom as que your no mom. podrías reconocer a tu mamá como tu mamá. ¿Verdad? Good. Muy bien. Then how can you ever Entonces, recognize your mom as your ¿Cómo podrías reconocer a tu mamá como tu mamá? En cualquier momento dado. Porque ¿cuánto cambia tu mamá, Kelly? I mean, Kelly? she's constantly changing. Yeah, because she's a
Ella cambia constantemente porque ella es una cosa cambiante. Sí. So then, this is another Entonces, emptiness esta that es mom otra has. prueba de la I vacuidad don't know entre this, but there are todas las millions of millones. Yo no sé millones, pero sí hay millones. And if you Bodhisattva, you were like, give Y me si tú eres un more. bodhisattva, entonces siempre dices, denme más, denme más. Because it's good for your mind to get it Porque es from bueno different para angles. tu And mente tener muchos ángulos distintos y puedes enseñar de muchos ángulos distintos. Entonces, if sí. so how is it the case that you ever recognize your mom as ¿Cómo your mom? sería, cómo es que puedes reconocer a tu mamá como tu mamá? That could not be recognized. Si ella es un objeto cambiante, no lo podrías reconocer en ningún momento porque siempre estaría cambiando. Ah, Is it possible that I could never recognize her? Yeah, I guess. Is it possible that you could? Well, you already said you couldn't recognize her if she was 18 and she walked up to you. So if that's possible, how could you ever recognize her? Oh, ¿Cómo podrías reconocer a tu mamá? always be able to recognize her? O sea, ¿cuándo podrías, cuántos sería capaz de reconocerla? I've seen people Pues and they've like, yo he visto gente like- que ellos están como, ¿qué? you know, people from high school. Gente They're like, de "Oh my mi God, secundaria que digo, I would not know wow, si no me hubieras dicho quién eras, no sabría ni quién eras. Yeah. Gente que conozco de hace mucho tiempo. because why? Porque, ¿por qué? Because we need the mental image part. Porque necesitamos la imagen mental. It's actually impossible to recognize anything or Es anyone as imposible reconocer a cualquier cosa en cualquier momento. parts alone. do Porque not las partes solas no indican lo que es Only otra cosa. once we Solo place es una the image cosa upon cuando pongamos la imagen sobre ella que la hace la cosa que es para nosotros. Y and eso es verdad para tu mamá. Y es verdad más importante Me. que Yeah. también es cierto que tú funcionas, y existes así. but the mom thing helps too. Okay, let me tell Pero you la something. cosa de la mamá ayuda. El asunto de la mamá. I was supposed to go back to my mom's house today. I couldn't because snow. Yo hoy se supone que tenía que regresar con mi mamá y no pude. Snow day from mom. I love you, mom. Porque, All right. pero Cool. bueno, te amo, That's it. mamá. Muy bien, ya eso es todo. All right. Any questions? ¿Alguna pregunta? I noticed that there's some of the same Tibetan words in Noté those. que hay unas palabras iguales en tibetano en el último par de preguntas. Quiero preguntar al tibetano de esas. Sok- Sok, Sokpa, what? Sok, Collection. Perfect. Sokpa es colección. Yin. Yin Is that mine? es Is mente. No. so my yin Entonces, Ma Yin. is not. No. Okay. Collection is not. It is not. This is very famous. Tokpe Taksam. A ver, este es muy famoso. Tokpe Taksam. How will do Tengdu first? Tengdu Bueno, vamos a ver primero Tengdu. upon, Tengdu es como un... like my Ah. hand is Tengdu on my other hand. como a mi mano está Tengdu, mi otra mano es como sobre mi mano. Pero en este caso estamos hablando de Tak, que significa Tak, como Tak That's Madrup. different talk. Eso es un Tak Mm. diferente, That's Sí. reason. ¿o no? That's Sí, esa es razón. Is talk added to? yeah, very good. Perfect. Yeah, we just did it. Taksam. This sam means Taksam. only. Sam significa solo. And then talk is how Tok, you think of it. Tok significa cómo piensas de él, How you think of this thing. cómo piensas de So, esa cosa. ¿Ves esa cosa? Sí, cómo piensas de esa cosa. Collection upon added to how you think of this thing. Not how you think of this thing. the collection of parts La colección Ah. de partes es the collection of parts la colección de partes is it does not
no Does not es, exist. no existe. The collection part is only. I colección. don't know how they do the Mayimpa. I think it might be a. No sé cómo hicieron en Mayimpa, collection of parts perdón. is Creo que la only colección de partes es solo is es upon it lo by your a idea lo of it, a donde se adhiere tu idea de added eso. upon it Se, by a lo que se le adhiere idea of it. tu I don't idea. know why it's Mayin No sé por qué es Mayin and not Yin. y no solo Yin. Oh, it's the Gotcha. I'm sorry. No, porque es el Gakta. Perdón, perdón, Exactly why. perdón. Ya sé exactamente por qué. Ahí les va. The Perdón. Gotcha is El something Gacha es that algo que not be no estaría. only a collection, only Es algo que no sería solo una colección. of parts Es algo que no sería solo una colección de partes had been, donde el TAC which had been added upon haya it. sido añadido sobre Idea forced on it. ellas Sorry. por tu You get it? idea de él forzada en ti. Gacha is something- Y el gacha es algo, Yeah, that's a long, es- that's a long es- translation. es una traducción muy larga, Yeah. For this. Yeah, the pero gacha- probablemente es the la gacha mejor. is Y something entonces which el would not gacha be es only a algo que collection no of sería parts, solo una colección de the idea partes is- donde la idea, is added to it. se añadiera. Literally, it's going to be longer. Bien, les voy a decir literalmente lo que es. A gotcha is Un gacha es a thing which is a collection of parts una colección de that partes doesn't have an Ugh. image which is forced by your karma no on sería you solo. to see it. Okay, No, Yeah. It's saying it's something that doesn't come from está karma. diciendo que es algo que no viene del karma. El gacha es algo que no viene del karma que se añade en las partes. Es lo que está diciendo. Es todo. No viene de tu imagen. Eso es un gacha. That was challenging. Muy buena pregunta. Eso fue un desafío, pero lo pude descifrar. Bien, ¿quieren decir por well, I qué? saw a couple of the same. ¿Quieren ver por qué estas words. I están mean, relacionadas? there's Y Mayan, dice Elías, sí, es que vi and unas there's palabras que Takbe. son iguales y quiero saber por qué Before everyone cómo se else goes relacionan. out. Muy bien, vamos a aburrir a todos los demás, pero vamos a hacerlo. This? Mayin, ¿qué significa? Exist. Que no Good. existe. It's not. Muy bien. Que no It's existe. not. This actually doesn't mean not exist. This means Significa not de hecho, no identified significa que no as. existe, significa que There's a different verb no está identificado como, for does not exist, and that's que hay una palabra diferente en tibetano Okay. que es que no existe, que es me, you. es el So opuesto de what's talk you. mean? Entonces, tak, ¿qué significa tak? Perfect. Good job. This one, new means like No significa directly in front of you or something. directamente enfrente de ti o algo así. Facing you. Algo que te da como te da la cara, de cara a ti, Something like that. algo así. Ma, what's ma mean? Ma, ¿qué significa Mayin. ma? ¿Es el mismo que mayin? No, significa no. Perfecto. Rekbar, this is the Rekbar sixth es la link in the wheel of sexta, life. el sexto vínculo de la rueda de la vida. Is that? I mean, is that collection, or is that some way that we ¿Es so in esta some way conexión o discerning things? algo de que empecemos a Mm. discernir entre las No, it's cosas? contact. Seguro que no, es contacto. Make contact with. Haces contacto con. It's the one. That's what happens so you can feel things. You have Es to lo make que contact. pasa, With, you can feel it, tienes que hacer right? If it's contacto your eye, para poder sentir algo. Tu ojo, por ejemplo, tiene que alcanzar el objeto. Teyi. Teyi, 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 which aquello que Mayin, which you do que not Mayin, o sea que no need necesitas
Oh yeah, this is encounter. Okay, new Ya, me. esto es como encontrar. Me es como si encontrar. Como, Okay, so here we go. a This ver, aquí one is vamos. Otra vez. understood. Este es entendido. Never be able to rekbar, Uno nunca sería grasp, capaz de to make recordar, contact with, I believe. de hacer contacto con. Grasp. Oh, sorry, cancel that. No, perdón. This is the Con this is the elemento. grasp. Este es el entender o el aferrarte. Uno no sería Without capaz de aferrarse o de entender sin recordar una cosa como nosotros pensábamos, nos imaginábamos que era Takpe. And they basically means De allí básicamente significa sin encontrar, sin encontrar, sin encontrar esa cosa. O sea, That's- encontrar esa cosa. Ay, eso es todo. Gracias. Sí, muy bien. Yay. Go to sleep. ¿Quién dijo la mandala? Any ¿Quién- questions really quick? ¿Alguien tiene preguntas muy rápido? Nope. All right. No, muy bien. Fine with me. Está bien por mí. All right. Who did it? Kelly McGee, right? ¿Quién lo hizo? ¿Kelly McGee? All right. Sí. who's up? Muy bien. Tashi, Fuki, Shifuki, Yukshin, Etotran, Rira, Vinci, Yankari, Sange, Shindu, Mikte, Teleutvargi, Namdak, Shingla, Trupar, Sho, Chupachu, Iram Guru, Ratnaman, Angura, Gewadi, Keu, Kiwo, Sunam, Yeshe, Tokto, Soxi, Sunam, Sana, Yeshe, Yeshe, Lejo, Lejonde, Tampa, Santa, Kuni, Kuni, Topar, Topachu. Yay. Okay. Oh my God, I got great news today, everyone. Ya tengo buenas When noticias para this class todos. is over, Cuando esta clase se termine, the wonderful director of the Three Jewels, El Rachel. director de Three Jewels, Rachel. What? Oh yeah, Web. It's on my email sometimes. I forgot it. Invited us to all Nos be a invitó part of a a celebration todos they're a ser having for parte de finishing una celebración courses. por terminar nuestros cursos Also ACI. finishing at Y the como same también time. estamos terminando al mismo tiempo, I said, "Can my students come?" yo dije, said, ¿pueden mis estudiantes yes. venir? Y dijo, sí, Um, claro. So I guess we'll have to have a Spanish Entonces, translation, creo que vamos a tener if una everybody traducción wants to de come, español, but si todos quieren venir, that's pretty easy. pero And eso pues muy fácil. it's going to be on February 16th, Va a ser el 16 de 7 febrero, o'clock, 7 in New York. So 6 o'clock in Guadalajara. de Nueva York. Entonces creo que es a las Aldo 6 de sent Guadalajara. out a Entonces, invitation. voy a pedir a Aldo que Right, les mande Aldo? una Is that okay? invitación a todos. Ok, Aldo, ¿eso está bien? Good. And it'll be a great way to bring our Va a ser communities una gran together. forma de traer Guadalajara a nuestras and the de New York la Sangha. Sangha de Guadalajara y la Sangha Extremely de awesome. Nueva York, juntarlas, que New York son could learn things extremadamente from each other. poderosas y pueden aprender And cosas de I'll get otros y yo voy a tener el karma por eso. and I'll be one of the Y senior yo voy a ser teachers uno being de asked los questions in maestros the y Q&A ahora los que les van a hacer because they preguntas think en I las know preguntas y things respuestas, they don't know. porque ellos Anything. creen They don't que really know. cosas que Don't ellos know no saben anything. y yo no sé nada. But anyway, it's going to be tons of fun. I'm Pero de just saying cualquier it now. forma vamos a divertirnos I'll announce mucho. it again later. Lo digo ahora y lo voy a decir después. Being done. cuando Okay, te so llamo. class 4, please Para la clase study for your 4, quiz, do your homework, do your meditations. estudien para su quiz, hagan sus clases. We tried very hard to not only make a Estamos muy video difícil of the para hacer un Shanti dedication, video but to make it in de Spanish. la... I can't say that we've Queremos quite hacer el video de Shantideva en for this español. de la class, dedicación. for this class right now, for you Estamos finishing haciéndolo teaching para que Shantideva. nosotros
para que nosotros lo veamos, toda esta clase. Vamos a hacer una versión en español. Ahí está la idea, pero parece que no la vamos a poder terminar. La versión en español, la dedicación. Pero el texto es grandioso y es muy divertido. Está en API 12 al final de la lectura. Es una dedicación hermosa. Yeah. It's awesome. Muy Geshe bien, did a es good grandioso. teaching on it. Geshe la dio toda una After enseñanza going to your sobre retreat. eso en el desierto cuando estaba en un retiro, en su retiro de 3 años. Es muy famosa en nuestra comunidad, So al menos. Entonces, amazing. Thank you. sorprendente, Don't worry. increíble. I try Gracias new por things and fail all intentarlo. the time, Yo so don't también worry about it. intento hacer cosas todo el tiempo y fallo y fracaso. Entonces, no te I preocupes. just put the link for the class on February 16th in the Acabo de poner el link it's para gonna la be on clase. 7:30 New Va a York ser a time. las 7:30 de Nueva York, I'll remind you more later. pero les voy a recordar después y vamos a hacer la Thank invitación. you. Ok, muchas gracias. And as far as Master Shandev in chapter 10, just give everyone every good thing. That's what he Solo says. denle a todos algo bueno, eso es lo que dice Maestro Shantideva. Solo Even denle a if they're todos not todo ready, lo you bueno, might kind of give them cool stuff. aunque no estén listos para la iluminación, You denles want to butter cosas them up. grandiosas. ¿Quieres? And let me tell you something. Not everyone is going to be Déjenme ready in decirles this algo, no life. todos van a estar listos en esta vida. No todos van a estar Long listos en con, esta vida. okay? Entonces, You're gonna piensan en a you gotta, largo you gotta be plazo, willing to wait a few lifetimes. en que So you'll get estar en enlightened, el, and you'll be bliss, and you'll tienen be que able estar to pensando en awaken estar in aquí this varias life, okay? vidas para que todos se iluminen. All right, cool. ¿Ok? All right, love you all. Los amo a todos. See you Wednesday. Los veo el Hasta miércoles. Gracias, Rivas. Thank you, Gracias. Gracias, Word. Adiós. Gracias, Word. Besos. Brazos.